Hoy vamos a aprender principios importantes para agradar a nuestro Dios. El deseo que debe tener todo ser humano en su vida es agradar a Dios, porque aquel que agrada a Dios recibe de su favor. Entonces, hoy vamos a aprender principios importantes. El título del tema de esta noche es Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es una continuación del tema que vimos este domingo que pasó, acerca de que Dios prefiere obediencia antes que sacrificios. Entonces hoy vamos a aprender acerca de un hombre conforme al corazón de Dios, basado en el texto de Primera de Samuel, capítulo 13, verso del 13 al 14. Vamos a estudiar la escritura. Hoy vamos a leer varios pasajes. Quiero que usted esté atento para escuchar la voz del Señor, la voz de Dios. Dice así la escritura: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su reino, sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En el texto que hemos leído, es un texto en el cual el profeta Samuel le está dando una muy mala noticia a Saúl, al rey Saúl, por causa de su desobediencia. Y está hablando de algo muy particular. Está hablando que Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Hablando de David. David fue el segundo rey de Israel. Tal vez fue el rey más grande entre todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Tal vez David fue el rey más grande, el rey más usado por Dios. Fue elegido como rey de Israel David cuando fue desechado Saúl. Saúl fue desechado por Dios y puesto David como nuevo rey sobre Israel. Resulta que habíamos hablado el domingo anterior que Saúl fue desechado por Dios. Desechado no significa que él perdía su salvación. No, él no perdía su salvación. Pero lo que Dios tenía para él, Dios se lo daba a otro. Eso significa ser desechado. Entonces, Dios se lo dio a un hombre conforme a su corazón. Y este hombre es David. Ahora, ¿por qué Dios le quitó el reinado a Saúl? Porque, como lo vimos el domingo anterior, Saúl fue desobediente al mandato que Dios le dio. Y no solamente fue desobediente, sino que él pensó que Dios no se había dado cuenta de su desobediencia y también quiso justificar su desobediencia. Y finalmente aún le echó la culpa al pueblo y finalmente fue desechado por Dios y sufrió la consecuencia. Le fue quitado el reino y también murió en manos de un amalecita. Ahora, en el texto que leímos, vemos claramente que el Señor le dice a Saúl, le dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El profeta Samuel, hablándole a Saúl, pero con voz de Dios, le dice: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y ese hombre es David. Ahora, tenemos que saber que David fue un hombre como cualquiera de nosotros. Un hombre con debilidades, con pasiones, un hombre que también cometió muchos errores y algunos muy grandes. Cometió adulterio con Betsabé, eso fue uno de sus grandes errores. Betsabé, mujer de Urías Eteo, era un hombre que servía a David, que era miembro de los guerreros de David. Y no solamente David cometió
el adulterio con la mujer de este hombre, sino que también por causa de ese adulterio David terminó convirtiéndose en un asesino, o el autor intelectual de un asesinato, porque fue quien mandó a que pusieran a Urías en el frente de batalla para que fuera asesinado en el ardor y en el fuego de la batalla. Ahora, David entonces era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, y también cometía errores. Pero David tenía algo que agradaba a Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. David tenía algo que agradaba a Dios. Y era su corazón. Era su corazón. David tenía, dice la Escritura, que Dios se buscó un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que el corazón de David agradaba al corazón de Dios. David no fue elegido como rey por su apariencia. David no fue elegido como rey por su valentía o por su capacidad de liderazgo o su capacidad en la guerra. David no fue elegido por su capacidad de gobernar. No, David fue elegido por lo que había en su interior, por lo que había en su corazón. Y eso lo podemos mirar en 1 Samuel capítulo 16 verso 1. Dice así la Escritura: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya Dios había determinado, había escogido a un varón. Y en 1 Samuel 16, del 7 al 12 dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. En el texto miramos que Dios le hace un énfasis al profeta Samuel y le dice que él no mira la apariencia o no mira como miramos nosotros los hombres, que miramos lo que está enfrente de nuestros ojos, sino que hace un énfasis claro el Señor y le dice que él mira el corazón. Dios entonces escogió a David por lo que había en el corazón de David. Pero ¿qué características tenía David? ¿Cómo es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Eso tenemos que saberlo, eso tenemos que conocerlo hoy. ¿Cómo es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Entonces, veamos en la historia de la vida de David las características de este hombre, de David, que David tenía, porque David tenía unas características extraordinarias que lo hacían agradar a Dios. Y tomemos de esas características y apliquémoslas a nuestra vida para tener un corazón que agrada al Señor, que agrada a nuestro Dios. Entonces miremos la primera característica que tenía David, el hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que confiaba que sus batallas las peleaba Dios. Escúchelo bien.
David era un hombre que confiaba que sus batallas las peleaba Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 45 al 47. Ya vamos a leer un poquito para entender por cómo David confiaba que sus batallas las peleaba el Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Este pedazo de la escritura que hemos leído corresponde al momento en que David enfrentaba a Goliat, el gigante, el paladín filisteo. David, siendo muy jovencito, ahí podemos mirar algo. David, siendo muy jovencito, podía pararse frente a cualquier gigante sin tener miedo. David ya había experimentado lo que era matar a un león y a un oso, y en este momento estaba enfrentando a un gigante. Pero él no tenía miedo del gigante. Él no tenía miedo porque él sabía que en la batalla él no estaba solo. Él sabía y estaba seguro que en cada una de las batallas de su vida Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y así debemos estar nosotros seguros que en todas las batallas que enfrentemos o que nos toque enfrentar, usted tiene que saber, al igual que David, que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Ahora, esto muestra también una diferencia, porque muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, que somos hijos de Dios, cuando nos toca enfrentar una batalla, entonces nos olvidamos de Dios. Algo que no hizo David. A veces nosotros primero acudimos al amigo en medio de las circunstancias de la batalla. Acudimos al médico, al abogado, al político, y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de tener en cuenta a nuestro Dios, al que pelea nuestras batallas, al que pelea nuestras batallas. Entonces aquí nos enseña algo muy importante. Si usted quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios, usted tiene que confiar que sus batallas las pelea Dios por usted. Las pelea Dios por usted. A Dios usted debe acudir primero. Yo no sé qué batalla hoy usted esté enfrentando, porque yo sé que todos enfrentamos batallas. Yo no sé qué batalla estés enfrentando, pero hoy la invitación de Dios es que seamos como David y confiemos que Dios pelea nuestra batalla. Y dice la escritura: porque de Jehová es la batalla. La batalla no es nuestra, es de Él. Él pelea por nosotros y nosotros debemos confiar para ver la gloria de Dios y conocer la victoria de la mano de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, imitemos a David en estas cosas que él hacía, cosas que agradaban a Dios, en estas actitudes. Ahora, miremos una segunda característica importante. La segunda característica de David, el hombre conforme al corazón de Dios, es que David era un hombre que respetaba a los ungidos del Señor. Escúchelo bien. David era un hombre que respetaba a los ungidos del Señor. Y aquí estamos apuntando a algo que a nosotros los cristianos, los hombres de Dios, los hijos de Dios, nos hace pecar bastante, que va relacionado con el respetar a los ungidos. Vamos a aprender de este texto que está en 1 de Samuel capítulo 24, versos del 3 al 9. Dice así la escritura: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies,
y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Aquí tenemos que entender algo en el contexto, en lo que estaba sucediendo. Saúl odiaba a David porque David había sido ungido como rey y Saúl había sido desechado. Saúl quería matar a David, y en ese momento en la cueva David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y inmediatamente proclamarse como rey porque ya había sido ungido. Pero David no lo hizo, y no lo hizo por una sola razón: Saúl era el ungido de Jehová, el rey, y por tanto David no levantó su mano contra el ungido de Jehová. Saúl podía ser injusto, podía haber sido desechado por Dios por su desobediencia, ¿verdad? Ya no era el rey. Para Dios el rey era David porque ya Dios lo había ungido. Pero Saúl podía ser un mal rey, pero era el ungido de Jehová y David respetaba eso. Eso es importante. David respetaba a los ungidos del Señor y eso para él era importante. Mire cómo era el corazón de este siervo, de este hombre de Dios. ¿Cuánto podemos aprender de esta situación que vivió David? ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar? Los cristianos, los hijos de Dios, mire, muchos no tenemos la actitud de David. Muchas veces lo que hacemos es que criticamos, nos burlamos, menospreciamos a los ungidos del Señor, a esos hombres que Dios ha escogido para hacer diferentes labores o servicios en su reino. Criticamos, nos burlamos, los menospreciamos, principalmente a los pastores, a los ministros que Dios ha escogido y que ha puesto en las diferentes iglesias. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra lengua y nuestra boca, porque de pronto hoy no matan a un pastor, a un ministro, no lo asesinan, pero con la boca hacen muchísimas cosas y hasta peores. Entonces tenemos que entender que si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, tenemos que respetar a los ungidos de Dios, a los escogidos de Dios, porque ellos han pagado un precio por eso, un precio de humillación, de búsqueda, un precio de santidad. Ellos han pagado un precio y Dios los ha ungido, los ha escogido. Por eso es tan importante que cuidemos de hablar de los hombres de Dios. Es importante que usted, ante la posibilidad de hablar en contra de un hombre de Dios o una mujer de Dios, es mejor callar. Es mejor callar y hasta cambiar el tema para que no quede la tentación y no vaya a caer
en ese pecado. Muy bien, ese es el segundo punto. David tenía un corazón que respetaba a los ungidos del Señor. El tercer punto que podemos aprender de David, o la tercera característica, es que David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades. Escúcheme bien, David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios, los consejos de Dios en sus dificultades. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso de 8 al 16, dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Mire, allí miramos en el texto que David tuvo dos batallas contra los filisteos. En ambas batallas David consultó al Señor. David no salía a la batalla sin consultar si Dios estaría con él y le daría la victoria. Él tenía la precaución de, ante cualquier circunstancia que tenía que enfrentar, primero consultar a Dios. Primero consultar al Dios Todopoderoso, porque si él sabía que si el Dios Todopoderoso estaba con él, la victoria era segura. Aún, mire, en la segunda parte, cuando los filisteos ya David los había vencido por primera vez, y ellos otra vez se ubicaron en el valle para pelear, David no confió en sus capacidades, en que ya los había vencido, en que Dios ya les había dado la victoria anteriormente, sino que nuevamente dice la Escritura que él volvió a consultar al Señor. David siempre consultaba a Dios antes de cada batalla. Es una enseñanza que Dios nos está dando allí, muy importante. Porque por David tomar a Dios en cuenta en cada situación que tenía que enfrentar y obedecer a lo que Dios le decía, porque dice allí la Escritura que también Dios le dio una estrategia. Le dijo: no vayas de frente, rodéalos. Es decir, Dios le daba formas de enfrentar a sus enemigos, porque David tenía en cuenta a Dios. Le gustaba escuchar la opinión de Dios, de conocerle lo que Dios pensaba, porque si él escuchaba a Dios, iba a ver la victoria. Y por esa razón Dios siempre le daba la victoria a David, porque David no solamente le consultaba, sino que también le obedecía. David era dependiente de Dios, y eso es algo que siempre lo llevó a la victoria. David toda su vida fue un hombre que fue de victoria en victoria, de victoria en victoria, pero eso se debió a que él siempre consultaba a Dios antes de salir a la batalla. Y Dios no solamente le decía si subía o si no subía, si estaba con él o si no estaba con él, sino que Dios también le daba la estrategia de cómo debía enfrentar a sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios a veces nos va mal en lo que hacemos porque no tomamos en cuenta a Dios, porque no consultamos a Dios antes de ir a hacer aquello
que tenemos que hacer antes de hacer planes, antes de hacer proyectos, antes de ejecutar acciones, antes de tomar decisiones. ¿Cuántas veces antes de hacer esas cosas hemos dejado de lado a Dios y no le hemos consultado? Y por esa razón nos ha ido mal, no nos ha ido como queríamos. Ahora, a veces lo hacemos así, porque creemos o nos creemos muy capaces de enfrentar las cosas, porque confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, porque confiamos en nuestra sabiduría. Pero yo le digo algo esta noche: en todas las cosas que emprendamos, que queramos hacer, en todo proyecto, en todo lo que queramos hacer, lo que quiera emprender las manos de nosotros, necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos dé su opinión, que Dios nos dé su estrategia y que Él nos diga que Él está con nosotros y que vamos a vencer. Necesitamos eso. Necesitamos a Dios en todas nuestras decisiones. Es necesario que involucremos a Dios en todo lo que hacemos. Esa es una forma de agradar el corazón de Dios, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mire, aunque parezca que tenemos todo bajo control, aunque parezca que todo va a salir bien, aún así, aprendamos de David y tomemos en cuenta a Dios y consultemos con Dios. Dios, tú quieres que suba, tú quieres que lo haga, ¿cómo quieres que lo haga? Señor, dime, háblame a través de tu palabra. Señor, es tu voluntad. Conozcamos la estrategia que Dios tiene para cada cosa que queremos emprender. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Él nos puede dar el mejor consejo respecto a lo que estamos planeando. Entonces aquí debes hacerte una pregunta respecto a lo que vas a hacer. ¿Ya consultaste a Dios? ¿Ya consultaste a Dios? ¿Tuviste en cuenta lo que Él piensa? Porque si lo hiciste, vas derecho a la victoria. Pero si no lo has hecho, detente allí y hazlo antes de que fracases. Es importante que consultemos con nuestro Padre, que Él lo sabe todo. Muy bien, ese era David, un hombre que en todas las cosas consultaba a su Dios y Dios le daba la victoria. Entonces aprendamos de David para que en ninguna batalla seamos derrotados. Muy bien, la cuarta característica que tenía David, el hombre conforme al corazón de Dios, es que David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de todo corazón. Ojo, lo repito, David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de todo corazón. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10. Dice así la escritura: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he pecado muy neciamente. Estaba reconociendo su iniquidad, su error. Y en el Salmo 51, del 1 al 3, dice así la escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos dos textos distintos. En cada uno de ellos, David está expresando a Dios su arrepentimiento. Dos ocasiones donde vemos a David reconociendo su pecado, reconociendo sus equivocaciones, con sinceridad y completo arrepentimiento delante de Dios. Porque eso es lo que llama a Dios un corazón sensible a Dios. Y eso tenía David. David tenía un corazón sensible a Dios. Él no quería estar en enemistad con Dios. Él no quería fallarle a su Dios, y por eso siempre que se equivocaba, inmediatamente buscaba la forma de reconciliarse con su Dios, porque no quería estar lejos de Él.
David no tenía un corazón endurecido por el pecado. David más bien tenía un corazón sensible a Dios. Mire, en verdad que David era un hombre también, como nosotros, que cometía pecado, o que cometía sus errores. Pero la diferencia era que David siempre se arrepentía rápidamente y sinceramente de su pecado. Con humildad buscaba al Señor y se arrepentía profundamente de los errores que había cometido delante de Dios, de los pecados que había cometido. Y esa es una diferencia, porque hay personas que no reconocen su pecado, y eso es un problema. Pero David, siempre que pecaba, reconocía sus errores. David reconocía sus errores, y eso era una muestra de humildad, porque hay gente que por ser arrogante, orgulloso y altivo, nunca, o les cuesta mucho, reconocer sus errores, reconocer sus pecados delante de Dios. Mire, David reconocía sus pecados, reconocía sus iniquidades, y esa es una clave. Eso es algo muy importante para recibir la misericordia de parte de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados, mire lo que dice, no prospera. Por eso David siempre fue exitoso y próspero, porque siempre mostró o siempre descubrió el pecado delante de Dios y lo confesaba y se arrepentía. Pero él dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, por eso David no se arrepentía simplemente de boca, no era un arrepentimiento fingido, era un arrepentimiento genuino que le causaba dolor el haberle fallado a su Dios, al que él amaba, al que lo cuidaba, al que peleaba por él, al que le daba confianza en la batalla. Cuando él fallaba, él se sentía verdaderamente que le había fallado a su Dios. Un arrepentimiento genuino y verdadero. No es simplemente decir: Señor, perdóname. Era un dolor que él sentía en su corazón haberle fallado al Dios Todopoderoso. Y por eso siempre recibía de parte de Dios misericordia. Siempre recibía de parte de Dios misericordia. Muchas veces nosotros cometemos el error de no reconocer nuestro error. Muchas veces no confesamos nuestro pecado, sino que queremos mantenerlo oculto, queremos taparlo y queremos disimular el pecado. Pero Dios, usted sabe que Dios lo conoce todo. Dios conoce que hemos cometido un pecado o un error, Dios lo conoce. Pero Dios está esperando que lo confesemos delante de Él y nos apartemos de ese pecado para recibir nosotros de parte de Dios misericordia. Y para que no se detenga esas bendiciones que Dios tiene. Porque el que oculta el pecado, el que lo encubre, no prospera. Eso dice la Escritura. Pero el que lo confiesa, y ese es el deseo de Dios, eso es lo que espera Dios de nosotros, que lo confesemos, que confesemos el pecado y tomamos la decisión radical de apartarnos del pecado. Entonces vendrá de parte de Dios abundante misericordia para nosotros. Ahora debes hacerte una pregunta: que has conocido 4 características de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, que fue David. Ahora que has conocido estas características, ¿verdad? Te las recuerdo un poco. David era un hombre que en sus batallas las peleaba confiando en su Dios, ¿verdad? Confiaba que sus batallas las peleaba Dios. David era un hombre que respetaba los ungidos del Señor. David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades. Y la cuarta característica que vimos es que David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de todo corazón. ¿En cuál de esas no están las cosas muy bien? ¿Está
ahora que conoces estas 4 características, debes hacerte una pregunta. ¿Está tu corazón conforme al corazón de Dios? ¿O en qué tienes que mejorar para que sea tu corazón agradable a Dios como fue el corazón de David? Y puedas recibir de parte de Dios victorias, pueda Dios pelear las batallas por ti, como Él lo ha dicho y lo ha prometido, y pueda recibir de parte de Dios bendiciones, pueda recibir de parte de Dios misericordia. Dios nos está llamando en esta noche a que revisemos nuestra vida, aprendamos estos principios, pero revisemos nuestra vida. ¿Y qué cosas estamos haciendo en nuestro diario vivir que a Dios no le están agradando? Porque la forma en la que Dios nos va a escoger para darnos grandes bendiciones, como lo hizo con David, que lo escogió como rey, es que nuestro corazón agrade al Señor. ¿Cómo está entonces el aroma de tu corazón? ¿Cómo está entonces tus pensamientos, tus actitudes? ¿Cómo están con Dios? Es importante que reflexionemos. En la reflexión está la solución. Reconocer delante de Dios nuestros errores, apartarnos del pecado, alcanzaremos misericordia y vamos a ver cómo Dios pelea nuestras batallas. Yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie y ore conmigo esta noche. Esta es una noche de reconocer nuestros pecados. Esta es una noche de reconocer nuestros errores para posteriormente agradar a Dios con nuestro corazón. Entonces yo lo invito a orar en esta noche. Yo lo invito a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a recapacitar de la vida que hemos llevado o de las acciones que hemos hecho en los últimos tiempos. No queremos ser desechados como lo fue Saúl. Al contrario, queremos ser es como David, un hombre conforme a tu corazón. Hoy hemos aprendido 4 características de este hombre que tú escogiste para reinar sobre Israel y que fue uno de los reyes más grandes, si no el más grande de todos los reyes en la historia del pueblo de Israel. Hoy podemos, Señor, conocer que este era un hombre que confiaba en ti y que confiaba en que tú peleabas sus batallas. Hoy nosotros decidimos, al igual que David, confiar en ti, Señor. Y confiamos que en esa batalla que estamos enfrentando, yo no sé cuál sea la batalla suya, así que allí dígale: Señor, estoy enfrentando esta batalla, pero yo confío que tú peleas mi batalla. Yo confío que de Jehová es la batalla, y por eso confío en que voy a salir victorioso, porque tú peleas por mí. Y tengo la convicción, como la tenía David cuando enfrentó a Goliat, de que tú, Señor, nos das la batalla sobre cualquier gigante. Y hoy confío, Señor, confío ciegamente en el Dios omnipotente que pelea por mí, Hoy, Señor, te pido perdón por todas las veces que cuando enfrenté batallas o cuando tuve que enfrentar situaciones complejas. Perdóname porque te olvidé. Perdóname porque no te tuve en cuenta, o te tuve en cuenta al final y no al principio. Hoy te pido perdón porque primero busqué al vecino, al amigo, primero busqué al médico, al abogado, primero busqué al político y me olvidé de ti. Te dejé de último. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón porque sé que esa actitud no agradó a tu corazón. Porque la actitud que a ti te agrada es cuando te ponemos primero y sabemos que tú peleas nuestra batalla. Por eso hoy te pedimos perdón y cambiamos de actitud en el nombre de Jesús. Y tomamos la decisión de que en toda circunstancia que nos toca enfrentar, en toda batalla, en ti vamos a confiar y a ti vamos a acudir primero. Gracias, Señor. También, Padre, en el nombre de Jesús,
Te pedimos perdón por todas las veces que hemos hablado, murmurado, criticado y menospreciado a los hombres ungidos que tú has puesto para ministrar, para servirte en las diferentes iglesias y en los diferentes ministerios. Perdóname por hablar de apóstoles, de maestros, de evangelistas, de pastores. Perdónanos por todas las veces que han salido palabras de nuestra boca para hablar mal de tus ungidos, para hablar mal de aquellos hombres que tú has escogido para edificar. Hoy en el nombre de Jesús, querido Padre, reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón. Y ayúdanos, pon un guarda en nuestra boca, como dice la Escritura, para no hablar mal de los ungidos del Señor. Ayúdanos a respetarlos siempre, en el nombre de Jesús, como lo hizo David, porque queremos con nuestra vida, con nuestras palabras y actitudes, agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y perdónanos también por todas las veces que hemos planeado, que hemos tomado decisiones y empezado proyectos sin consultarte. David era un hombre que en todo te consultaba. Siempre que iba a la batalla te consultaba. Y tú le dabas estrategia, tú le dabas la forma. Pero no solo eso, tú ibas con él y le dabas la victoria. Padre, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones para proyectos, para inversiones, en los cuales, Señor, no te hemos consultado? ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos fallado? Nos ha ido mal. Y hoy te pedimos perdón por haberte ignorado, por no tener en cuenta lo que tú pensabas con respecto a esa situación, con respecto a ese proyecto, con respecto a ese plan, con respecto a esa decisión. Hoy te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, como dijo David, límpiame cada vez más y más de mi pecado y lávame de toda maldad. En el nombre de Jesús, lávanos de toda maldad. En el nombre de Jesucristo. Hoy reconocemos delante de ti nuestro pecado, porque David era un hombre conforme, es un hombre conforme a tu corazón. Y Señor, dice la Escritura que él reconocía sus errores con humildad y con sinceridad. Y hoy queremos reconocer nuestro pecado. Y si usted ya en su casa tiene un pecado que ha estado tapando, que ha estado ocultando, que ha tratado de disimular, este es el tiempo de pedir perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ya no tapo más mi pecado delante tuyo, ya no lo oculto más, aunque sé que tú lo conoces, pero no he querido confesarlo, no he querido decirlo. Y eso, Señor, está truncando mi vida, porque tu palabra dice que cuando encubro el pecado, no prospero, no avanzo, no conquisto, no hay victoria. Y por eso en el nombre de Jesús hoy decido confesar mi pecado. Y confiesa ahí el pecado, si es adulterio, si es fornicación, si es abuso de la autoridad, si es avaricia, si es mentira, si es engaño. Cualquier pecado, por más grande o pequeño, es el tiempo de confesarlo al Señor, de no encubrirlo, sino de confesarlo y apartarnos. Señor, ayúdanos a apartarnos de todos esos pecados. El pecado que usted ha confesado, Señor, tomamos hoy la decisión de apartarnos de esos pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy decidimos apartarnos de esos pecados y te pedimos, danos el dominio propio para no caer más en esas tentaciones, en el nombre de Jesús, para poder recibir de ti misericordia y poder progresar, poder prosperar en todo lo que emprendamos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón conforme a tu corazón. Por eso te pedimos que vengas a nosotros y nos des más de tu Espíritu Santo y nos ayudes a ser como David, que fue tu amigo, que fue un hombre conforme a tu corazón, un hombre dependiente de ti. Hoy
nos declaramos, nos confesamos dependientes de ti, Señor, dependientes de tu presencia, dependientes de tu palabra, dependientes de tu consejo, dependientes de ti en todas las cosas. Confiamos que tú peleas nuestra batalla. Cerramos esta oración confiando que tú peleas nuestra batalla. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y estamos agradecidos porque hemos recibido el perdón de pecados, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, recibimos tu perdón en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Hoy tu presencia está maravillosa y sé que todas esas cosas que estaban truncadas por causa de la falta de confesión del pecado, hoy en el nombre de Jesús se abre la puerta de bendición. Gracias, Señor, porque de ti viene la bendición cuando confesamos nuestro pecado, cuando actuamos con obediencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.